Eh, Hola, mi nombre es Carla Villalba. Tuve una terapia regresiva hace 2 días y realmente me parece necesario decir o transmitir lo que sentí con la terapia. Eh, yo conocí acerca de Aurelio Mejía gracias a YouTube. Eh, Siempre me pareció interesante acerca de la hipnosis, pero nunca lo había visto de una manera curativa o sanadora. Una tía me mencionó acerca de él también y con mi mamá empezamos a ver los videos hace algunos meses. Los videos eran bastante interesantes y me resultaba extraordinario que uno pudiera sanar traumas o pudiera sanar enfermedades o descubrir su origen o el origen de muchos de los comportamientos humanos de la actualidad en base justamente a esa historia personal, a esos archivos a los que uno, la mente, muchas veces no recuerda. En mi caso personal, estaba atravesando por una crisis de una ruptura de pareja en la que llevaba una semana sin comer, sin dormir, sin tenerle sentido a la vida. Tenía problemas familiares, problemas con todas las esferas de mi vida, ¿sí? Y sentía que no tenía ningún rumbo, ningún norte. Tenía muchos traumas que no identificaba como traumas, sino como si yo estuviera enferma o loca, o como si yo no hiciera parte funcional del mundo, o sea, como si todo el mundo fuera normal menos yo, y que yo, la sensación era que yo me sentía excluida de esa normatividad. En base a ese conflicto de pareja tuve una separación que me trajo mucha depresión, mucho dolor, y una de las cosas que más dolor me trajo fue que esa separación tenía conexidad con mucho pasado con esa persona. Cuando me ocurrió todo eso, yo consideré que el problema era solo mío o tal vez de la pareja, y empecé a buscar culpables, ¿sí? Uno nunca encuentra que la culpabilidad pueda llegar a ser algo negativo. Uno cuando tiene un problema siempre está buscando un culpable, ya sea uno mismo o los demás, y no busca la raíz del problema o la raíz de la circunstancia, por qué se genera este comportamiento X o Y. Después de mi separación, fui a donde un psicólogo muy bueno, que realmente me dejó un sinsabor, porque me dijo que mi situación no se resolvía de un día para otro, que tenía que esperar aproximadamente un año, yendo a citas que realmente eran muy, muy costosas, o por lo menos no estaba en condición de sufragar esos gastos en ese momento. Y, y pues realmente el dolor y la depresión, nadie me aseguraba de que yo iba a tener esa paz interior en algún momento. De hecho, siempre me decían, inicia la terapia psicológica, pero nadie le garantiza que usted pueda tener un momento de paz y tranquilidad. Eso a mí me dejó una frustración muy grande, porque yo dije, mi problema o la circunstancia me genera una crisis inmediata, y esta solución no puede estar ligada a un año de terapia sin ningún tipo de garantía de que yo pueda sanar mi corazón. Cuando ocurrió lo de el intento con el psicólogo, y no logré ni siquiera tener como una idea de lo que me ocurría, simplemente no se escuchó y se limitó a remitirnos a más exámenes. Para mí fue muy frustrante. De ahí en adelante yo dije, esta situación tiene que ver con algo que yo no me acuerdo, con algo que yo no logro tener conciencia inmediata, ¿sí? Me acordé de los videos de Aurelio, y yo dije, voy a mirar a ver qué puedo hacer, porque Aurelio tiene su clínica en Medellín,
y yo vivo en Cali. Entonces, casualmente vi su página de internet, llamé al celular, hablé con usted, don Aurelio, y me dijo que habían otros terapeutas que hacían la misma función, la misma labor, y la hacían vía Skype, cosa que me pareció maravillosa. Y yo dije, perfecto. En los videos, en la parte de abajo, en las anotaciones, estaba una anotación con todos los contactos de él que tienen, que ejercen la terapia regresiva por medio del Skype. Yo no sabía cuál de todos decirle. Me pareció que me incliné por una mujer, porque parte de los problemas que tengo son muy femeninos. Entonces, o que tenía, los problemas que consideraba que tenía eran muy femeninos. Entonces yo dije, quiero que sea una mujer. Ahí me encontré con el contacto de una mujer maravillosa, se llama María Isabel Franco. Pensé que al agregarla al Skype tal vez tendría una respuesta tardía o que me respondería en 2-3 días. Para mí fue maravilloso que en el mismo momento en que me conecté y le puse el mensaje, ella me contestó e inmediatamente habló conmigo y me dio una serie de orientaciones. Me preguntó cómo me sentía, cuál era qué era lo que yo, pues, lo que me aquejaba en el momento. Le expliqué de una manera muy superficial y le dije que estaba interesada en la terapia. Realmente tenía mucho susto porque no sabía si la terapia me iba a servir, si yo iba a poder entrar en un trance al ella no estar presente, ¿sí? Cuando yo logré tomar la decisión, le dije, bueno, vamos a hacerlo tal día, cuadramos la cita. Cuando llegó ese día estaba muy, muy ansiosa y yo dije, tal vez esa ansiedad no me permita tener el resultado esperado o entrar en un trance. Cuando me vi con ella, tenía todo listo, pero sentía que la lista no era yo. Ella me dio la confianza suficiente. Anteriormente a eso le había enviado un correo con las situaciones pues, que me pasaban a nivel interior, lo que sentía. Y trabajamos en base a eso. Ahora, cuando empecé la relajación, yo sentía que en ningún momento me dormí o me dopé o entré en una inconsciencia. No, todo lo contrario. Siempre estaba muy consciente de todo. Siempre sabía de alguna manera lo que ella me estaba preguntando. Escuchaba los ruidos de la calle, los ruidos de la casa de ella, escuchaba su voz clara, perfecta. Y al principio pensé, no quiero que lo que yo visualice pueda llegar a ser mi imaginación. Ese es, yo creo que uno de los principales temores de uno como paciente, decir que no quiero que las palabras que salgan sean parte de mi imaginación o parte de mi fuero interno. Quiero que sea algo espontáneo, algo que sea del subconsciente. Y efectivamente empezó de una manera, de un recuerdo bonito, y de ahí se inició un recuerdo de la infancia, y de ahí se desplegó todo y cada uno de las situaciones negativas o por mejorar que yo estaba viviendo en el momento. Se empezaron a entrelazar con otras personas, y el camino se fue abriendo solo. El camino de la terapia fue sin ningún mapa, sin ninguna estrategia. Simplemente la mente empezó a abrir, como abrir archivos de todo lo que estaba ocurriéndome, y todo conducía y tenía conexidad con miembros de mi familia, con situaciones particulares. Fuimos más allá de la experiencia de esta vida y logramos encontrar que parte de los traumas que tenía conexidad con otras situaciones vividas en otras vidas. Yo tengo una mente abierta que creo que las personas, a la hora de tomar una decisión de hipnosis, deben tener, porque uno no se espera muchas veces todo esto. Y yo había visto los videos de las terapias, pero
la sensación de vivirlo, la experiencia de tener que estar como paciente y vivir eso, vivir estar buscando en tus propios archivos es realmente, no sé, es maravilloso, y a la vez vuelves a vivir en parte los sentimientos de esas situaciones, ¿no? Las situaciones negativas que generaron los traumas, momentáneamente las vuelves a vivir a nivel emocional, y tener nuevamente ese sentimiento y saber que todavía está ahí, de cosas que uno creía que ya había sanado, que uno sentía que estaban en el pasado y resulta que no, que esos sentimientos seguían vigentes en el corazón de uno, sino que uno tiende como a anularlos. Pero es simplemente como no mirar algo que de alguna u otra forma está ahí y está afectando. Es como entrar en una negación. A la hora de hacer la hipnosis se reconoce, y no solo se reconoce, sino que se confronta y se perdona. Y creo que una de las cosas que nos atan al pasado, nos atan a las enfermedades, nos atan a los traumas, es la falta de perdón. Y no solamente con los demás, sino con uno mismo. Uno a veces no se perdona situaciones que ha hecho, que ha vivido, y con sus parientes, con sus familiares. Situaciones incluso que uno ha arremetido contra uno mismo y uno no se perdona. Entonces, ese proceso de sanación interior, que sentís que el aura y tu espíritu está totalmente limpio, es una sensación maravillosa. Yo desperté con un gran dolor de cabeza, pero creo que fue algo ya muy mío, ¿sí? Cuando desperté pensé que había pasado muy corto tiempo, y resultó que había pasado casi 4 horas, que fue wow. Yo dije, ¿a qué horas pasó todo ese tiempo? Pero yo puedo decir que esa experiencia todo el mundo la debería tener, porque todos tenemos pasado, todos tenemos miedos, todos tenemos bloqueos que no nos permiten vivir la vida a plenitud, que no nos permiten confiar en nosotros mismos, perseguir nuestros sueños, perdonar a los demás, nos atamos con las palabras, nos llenamos de odio, entonces todas esas barreras que uno se empieza a crear hace que uno no pueda llegar a vivir una vida tranquila, con paz interior, con plenitud, a ejercer todos los roles que uno como ser humano asume en el momento en que adopta esta vida. Entonces eso es algo que es fundamental. En mi familia considero de que puedo aplicar muy bien la hipnosis, la estoy recomendando porque realmente es algo que todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo es posible que en una sola cita te curen? O sea, eso no pasa en ninguna parte, ni donde el médico, ni donde el psicólogo, ni donde un psiquiatra. O sea, lo mínimo que te hacen es un proceso larguísimo, con medicamentos, con cosas que te adormecen, que te dopan. Yo digo no, porque es que la dolencia física o la dolencia mental va ligada a ese dolor espiritual. Cuando tú sanas ese dolor espiritual, lo demás cesa totalmente. Entonces, esa es mi experiencia personal, ¿sí? Yo siento, después de ese día de la terapia, acabé aproximadamente a las 5 de la tarde, un cansancio, y yo lo único que quería era comer algo y dormir. Dormí toda la noche después de llevar una semana que dormía máximo 3 horas y no comía nada. Dormí toda la noche como un bebé. Al otro día me desperté supremamente feliz. Es una dicha como la de los bebés. Tú ves un bebé y sonríe y es feliz y no tiene una razón aparente para estarlo. Simplemente él es feliz porque sí, porque está vivo, porque es la vida, la dicha de vivir. Y algo así me ocurrió esa mañana. Y he tenido esa sensación todo este tiempo a partir de la terapia, una sensación de bienestar que no me ha producido ni siquiera situaciones de mucha felicidad, porque las situaciones de mucha felicidad en algún momento suben, ¿sí? Pero llegan a declinar. En este momento no, es como un estado natural, un estado plano en el que uno sonríe, en el que uno está feliz, no por una razón externa, sino por una razón totalmente interna, porque uno siente que se encontró a sí mismo, que se vio hacia adentro y despertó como de
de ese sueño momentáneo que te hacía ignorar muchas situaciones internas, que te hacía ignorar razones y respuestas que uno mismo tiene, que su maestro le dice constantemente o su ángel de la guarda, pero uno no escucha porque uno se llena de ese ruido exterior y no se escucha a sí mismo. Yo antes de esto había intentado no solo la psicología, sino también la meditación, pero siempre estaba escuchando esa bulla interna o esos mensajes que uno en la vida se ha programado de manera negativa. Entonces, al yo estar en paz conmigo misma y a tener otro tipo de mensajes consignados que logran tener, que me aportan esa seguridad y me aportan ese conocimiento de mí misma, pues realmente ya los miedos desaparecen, ya los bloqueos ya no existen, ya siento que nada me puede dañar, empezando que ya no le tengo temor a si vivo, si no vivo. No quiere decir que no valore la vida, simplemente que tengo una confianza en mí misma y que esto es un proceso de vida. Sencillamente eso, empiezo a comprender más los comportamientos de mi familia, de mi pareja, de las personas de afuera. Ya no, algo que es supremamente importante añadir acá, es que nosotros tenemos un comportamiento muy repetitivo, y en mi caso personal, yo era una persona que juzgaba mucho no solo las actuaciones de las personas que me rodeaban, sino mis actuaciones, y entraba en un juicio no solo estereotípico, sino moral, y era un juicio sobre todas las cosas que me estaban ocurriendo, juicio hacia mis padres, juicio hacia mi pareja, juicio, y a todo el mundo entra uno a señalar pero es ese rechazo hacia ciertas circunstancias o hacia comportamientos que de alguna u otra manera uno también los tiene. Entonces ese juicio se acabó. Yo ya empecé como a decir, no, yo por qué tengo que juzgar esta situación, es como es, y empecé a comprender por qué muchas personas responden o actúan de tal o cual manera, ¿sí? Algo que aprendí en la terapia es que todo, absolutamente todo gira en torno al amor, ¿sí? Uno no vive la vida por conseguir las cosas, uno vive la vida por amar lo que hace, por amar a las personas que tiene cerca. Uno hace todos los movimientos del ser humano son inclinados hacia el amor, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que yo voy a trabajar, o yo hago esto, yo hago lo otro por X objetivo. Resulta que todo siempre tiene una razón que va envasada o va encaminada al amor. Realmente esta experiencia para mí fue más que transformadora, fue un antes y un después, yo puedo decirlo, un antes y un después, en el que yo me considero en este momento que como mágicamente soy la misma, pero mejor, sin cargas, sin sentimientos de culpa, sin reproches, sin juzgamientos. No quiere decir que no tenga pasado, pero ya no juzgo ese pasado como bueno o malo, ya no juzgo a las personas que están alrededor, ya no condeno una situación, ¿sí? Ya simplemente esa situación está atrás y ya fue. En el momento yo vivo este presente, y es algo que a mí me pareció que es algo que me transformó, ¿sí? Y que nunca me imaginé que de un día para otro yo pudiera sonreír de esa manera, porque yo estaba llorando y sintiéndome totalmente derrotada. Cuando tuve esa experiencia fue como magia, como si de un momento a otro ya pensara distinto, razonara diferente, mirara distinto. Esa sensación de bienestar es indescriptible, pero creo que es algo que todos anhelamos, que nadie quiere estar en guerra, nadie quiere tener ese conflicto interior, nadie quiere estar en constante discusión y reproche hacia sí mismo. Yo creo que todos queremos vivir, todos queremos estar bien, todos queremos ser felices. Que uno asocia la felicidad con dinero, otros con otras cosas, pero en sí el bienestar o la felicidad tienen que ver con un gozo interno, con algo en sí mismo, ¿sí? Algo que es muy
muy interesante y totalmente trascendental para que la terapia funcione de ahí en adelante es la programación neurolingüística que manejó la doctora María Isabel. Esa programación, y lo digo como mujer, uno siempre está lleno de complejos por su cuerpo, por las situaciones que uno como mujer siente, una presión social, circunstancias que uno de pronto no logra digerir. Y ella logró en esa sesión que yo me sintiera no solo bien con mi cuerpo, sino que me aceptara y me amara como soy. Que me viera en un espejo y sonriera y dijera, yo soy maravillosa, yo soy hermosa. Era algo que yo antes no hacía, que yo antes me miraba en un espejo y lo único que buscaba era defectos, errores. Y me miraba y decía, no, esto tan feo no es. Cuando yo ya empecé a aceptarme a mí misma y conocerme a mí misma, yo me enamoré de mí misma. Entonces eso es algo que yo siempre he escuchado, ¿no? Nadie puede amarte si tú no te amas a ti mismo. Es una frase incluso muy de la psicología, pero nadie te dice cómo amarte a ti mismo. O sea, te dicen, no, por ejemplo, repite frases, pero es que el consciente discute con esas frases, ¿sí? El consciente te dice, es muy derrotista en algunas ocasiones, o te dice eso no es así, o entras a dudar, la negatividad, y luchar con eso es tener un choque interno impresionante. En el momento en que entramos en mi mente y logramos decodificar ese tipo de programación negativa, barrerla, ¿sí? Sacarla e introducir una nueva programación, eso hace que todo lo demás cambie el sentido. Y al cambiar el sentido de las cosas, puedo interpretarlas de otra manera. Y eso ha hecho que mi vida se transforme. En cuestión de 2 días, mi situación de pareja se arregló. Mi relación con mi hermana, que era una convivencia bastante difícil, se arregló totalmente. Pareciera que nunca hubiéramos tenido ningún tipo de problema. Y realmente para mí eso fue un descanso. La relación con mis amistades, la relación con mi mamá, es algo que se empezó a transformar simplemente porque yo lo vi distinto y lo vi de una manera a través del perdón y el amor, y ya no siento ese dolor, ya no siento que tengo la necesidad de juzgarla o de juzgarlos o de juzgarme. Ya ahora es como que bueno, lo que fue, ya eso pasó. Ahora yo soy una mujer con otro tipo de proyección y con otro camino que se me abre en la medida en que estoy viviendo. Ya no vivo en el pasado reprochando o no vivo en el presente viviendo en base a ese pasado, sino que ya vivo lo que es, lo que se presenta, el camino que se me está desplegando. La confianza en mí misma para ir a realizar esos sueños es algo que yo había perdido. Y a mí me decían, tú tienes mucha confianza en ti mismo. Y yo digo, no, realmente no hay. Hay personas que uno cree que sí, pero no. Entonces cuando uno cree que sí, pero no, es un bloqueo. Porque quieres aparentar que sí puedes, pero por dentro sientes que no. En este caso yo ya no solamente reflejo que puedo, sino que siento que puedo hacerlo. Siento que quiero hacerlo, siento un total convencimiento de lo que estoy viviendo. Entonces eso es transformar de fondo la vida de una persona. Eso es, yo creo que no hay nada, ningún proceso que se pueda comparar con esta experiencia, y no hay nada que pueda llegar a decir, puedo reemplazar esto por un medicamento, por unas, no sé, por unas hierbas o por otro tipo de procedimiento, llámese espirituales, esotérico o incluso científico, en la parte de psicología. Realmente esa terapia yo la recomiendo y se la recomiendo a todo el mundo, porque creo que las personas vivimos ciegas de lo que somos y muy confundidas y llenas de rencor y resentimiento, y eso no nos deja evolucionar, eso no nos deja avanzar en la vida. Y yo creo que en este momento yo me siento muy feliz porque siento que sí se puede, y no solo lo siento, sino que creo que es así. Entonces quiero darle las gracias a Aurelio Mejía por haberme direccionado a María Isabel Franco,
haberme dado la oportunidad, y gracias a que ella está haciendo esas terapias por Skype, hace que la distancia no sea un problema, ¿sí? No tenga yo que pensar en viajar, no tenga yo que pensar en hacer, porque el solo hecho de que uno viva en una ciudad distinta y no tenga acceso a una clínica como la de ustedes, por motivos de distancia, puede ser una gran limitante para muchas personas, pero hacer el proceso por Skype, por internet, hizo que no solamente estuviera en la comodidad de mi casa, en la reserva, pues uno se siente más cómodo, se siente más como en su espacio, en su zona de confort, y aparte de eso tener esa posibilidad de que se pueda hacer así. No es impersonal, de hecho es muy personal porque estás directamente con el terapeuta, pero es algo que realmente genera una sensación de privacidad con respecto a temas sensibles que uno tiene incluso miedo de mencionar, ¿sí? Pues no todos somos perfectos y todos hemos tenido errores, pero pues que de alguna u otra forma uno se reprocha más que otros. Yo quiero agradecerles a la clínica, a Aurelio Mejía, a Marisabel Franco, y quiero promover esta terapia. Quiero que las personas no sientan temor, escepticismo, miedo. Al contrario, es algo muy liberador, es algo que realmente nada se compara, nada. Y es algo que yo quiero dar fe de eso, y quiero darle mi más profunda gratitud a Marisabel, una mujer que me sirvió de puente para comunicarme con mi parte más intrínseca, con mis allegados, con las personas que han tenido que ver conmigo, y con todos esos miedos. Prácticamente me limpió, me convirtió en una nueva mujer, mejorada y llena de entusiasmo por la vida y de amor para seguir adelante. Me dio todas esas oportunidades de encontrar las respuestas hacia todas esas preguntas que uno muchas veces siente que no puede encontrar, que nada ni nadie le va a dar, pero realmente las respuestas están dentro de uno. Uno muchas veces siente siente que alguien se las dice o las sabe, pero le da miedo admitirlas, le da miedo, y uno llámese el ego, la persona le empieza a decir, no, eso no puede ser verdad, no, eso son bobadas mías, no, esos son inventos de la gente. Pero resulta que lo que uno piensa hay veces sí es cierto, o sea, lo que tú sientes en el corazón con respecto a, por ejemplo, al propósito de la vida, con respecto a algunas situaciones, a veces son muy ciertas, pero es la conciencia del corazón, ¿sí? A partir del corazón, no es una conciencia de lo que uno puede tocar o lo tangible, eso no pasa ahí. Entonces yo me siento que me autodescubrí, ¿sí? Y me siento totalmente enamorada de lo que encontré. Siento que ustedes están haciendo una labor realmente revolucionaria, una labor que no se compara con absolutamente nada, que es algo tan individual y que siento que son como seres de luz buscando ayudar a la humanidad. Y yo le agradezco enormemente a las personas que se están encargando de salvar las mentes de las personas. Si tú te pones a ver, la mayoría de conflictos entre seres humanos, incluido la guerra, son precisamente por eso, por el miedo, por los bloqueos, por el ego, ¿sí? Entonces estamos viendo guerras que nos comprometen a todos, no solo en mi país, sino en todo el mundo, como lo es en Israel y Palestina. Son personas que creen tener la razón, pelean por una religión, por algo que realmente no está construyendo una mejor humanidad, sino que es a través del odio, del miedo, de la atemorización, del ego. Y yo creo que salvar las mentes de las personas es salvar el mundo.
Si ustedes no lo habían visto así, yo sí lo percibo de esa manera, porque una sola persona puede llegar a construir un movimiento negativo o positivo en muchas otras personas, tener esa influencia en muchas otras. Y yo considero de que salvar la mente de las personas es reconstruir un mundo nuevo, un mundo en el que ninguno quiere ser más que el otro, sino que todos somos unidos en causas diferentes, pero bajo un mismo influjo. Entonces me siento muy afortunada, me siento supremamente afortunada de haber sido paciente de María Isabel Franco, paciente de la clínica, y en mi más entera gratitud. Estoy ansiosa de ver el video, aún no lo he visto, pero estoy ansiosa de verlo porque sé que las personas que me conocen lo van a ver, y pese a que hay cosas que no son tan buenas de ver y escuchar con respecto a mi pasado o situaciones particulares, también sé que se van a motivar a reconstruir sus vidas de esa forma. Entonces le agradezco muchísimo y ojalá este video también sirva para motivar a otras personas. Un abrazo gigante, y quiero decirles que gracias a ustedes yo puedo decir de que mi vida es mucho mejor y mi futuro mejor aún. Se los agradezco de verdad, de corazón y de alma y de espíritu, se los agradezco muchísimo. Muchas gracias.